Noches. ¿Cómo están, hermanos? ¿Están bien? Regularmente siempre en algunas iglesias me gusta, cada vez que le pregunto cómo están, hay una frase que dice excelente y mejorando y a Jesucristo esperando. No sé si la habían escuchado esa frase, pero esa semana no le voy a preguntar eso. No le voy a preguntar eso, le voy a preguntar cuando yo les pregunte, y ya estamos a la mitad de la semana, y todo lo podemos hacer miércoles, jueves y viernes y el sábado. Cuando yo les pregunte cómo están, ¿qué vamos a responder? Entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cómo están? ¿Ustedes qué van a responder? ¿Cómo está, hermana? Amén. ¿Verdad? Qué diferente se oye, ¿verdad? Porque luego me ha tocado, ¿cómo están? Bien, pero con unas ganas. Pero realmente yo sé que la iglesia del retorno, está siendo transformada para ser agradecido. Y que así sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a comenzar el tema de la noche, vamos a orar. Señor, pedimos tu presencia, que tu Espíritu Santo nos utilice y que al hablar el Señor palabras que vienen de la Biblia, que tú seas el instrumento para que dirijas mi boca, que tú, Señor, me dirijas, que solamente soy tu siervo, Señor, que se haga todo conforme a tu palabra. Gracias porque estamos aquí sin ningún problema, sin ninguna preocupación quizá, estamos libremente para honrar tu nombre y queremos pedirte que tu presencia nos acompañe hoy, mañana y siempre. Te lo pedimos en Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Realmente, hermanos, es una bendición que hemos llegado ya a la mitad de la semana. Ya estamos a miércoles, ¿verdad? Ya estamos a miércoles. Rápidamente se pasan los días. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen animales en casa? Animales en casa. ¿Qué animal tienes en casa? Un perro. ¿Usted, hermana, qué? ¿Un gato? ¿Le gustan los gatos? Sí, más o menos. ¿Le gustan los gatos? ¿Un gato también, hermana? Un gato. ¿Alguien tiene más un gato? Gatos también. ¿Usted también? Gato. ¿Todos tienen gatos? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Gato y perro. ¿Y no se pelean entre ellos? Se aman. Fíjense, hermanos, que regularmente cada uno de nosotros tenemos en casa, nunca falta un animal doméstico. Nunca falta un animal que nos acompañe. Quizá algunos tienen algún gato, como dijeron, la mayoría tiene gatos, algunos tienen perros, algunos tienen canarios, ¿verdad? Algunos tienen algunos hámster, tienen algunos tienen hasta víboras también tienen, serpientes también tienen en casa, y algunos también tienen cucarachas, ratones y todo eso, ¿o no tienen? Realmente no, bueno, más bien sí, pero no son domésticos, ellos se meten allí para hacernos la vida imposible y para limpiar los desechos que dejamos. Sin embargo, mis hermanos, ¿cuáles son? Por ejemplo, vamos a comenzar con el perro. Por ejemplo, el perro. ¿Qué enfermedades constantemente se ven en los animales? En este caso en el perro. ¿Qué animales? ¿Qué enfermedades? La roña. ¿Qué es la roña? Correcto. Fíjense, hermanos, que una de las enfermedades tan fuertes en este caso en el perro es la famosa roña o la sarna también. La sarna. Y fíjense, hermanos, que esta es una infestación que se produce en todo su cuerpo, que es producido por diferentes ácaros diminutos. Y yo creo que, mis hermanos, esos ácaros lastiman tanto la piel que me ha tocado ver, más cuando éramos más chicos, nos tocó ver a dos de nuestros animales. Siempre hemos tenido perros nosotros en casa y siempre les daba sarna, o sí les daba la sarna y nos decían, no, pues pónganle aceite requemado. Pongan el aceite requemado y así sanaban. Pero habían perros nos tocó ver un perro que no, al contrario, se estaba cada día dañando más su piel y pues tuvo que morir. Entonces, mis hermanos, la sarna es una de las infecciones, es un virus que se produce regularmente en los seres humanos, en el perro. Sin embargo, la lepra, mis hermanos, era una enfermedad parecida a la sarna. Pero el problema que había con la lepra en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, es que esta enfermedad era ocasionada, y muchos decían es que pecó muchísimo y Dios lo ha castigado con una enfermedad incurable. Era una enfermedad incurable, era una enfermedad incluso mutilante y también vergonzosa.
¿Por qué vergonzosa? Dice Levítico que toda aquella persona que tuviese lepra, fíjense lo que tenían que hacer. Número 1, tenían que abandonar a toda la familia. Trabajo, casa, si tuvieran hijos, pues era con el propósito de no contagiar a las demás personas, los aislaban en lugares fuera de la ciudad, donde prácticamente estaban como cualquier, más bien como animales, como si tuvieran una infección bastante fuerte. Y no solamente eso, dice la Biblia que aquella persona que tenía lepra, lo que tenía que hacer era lo siguiente. Imagínense que yo tengo lepra y ustedes vienen entrando y yo empiezo a gritar, impuro, impuro. O sea, yo me llamaba impuro y gritaba desde lo lejos para que la gente que viniese y estuviese cerca de mí no se acercara para que no se contagiara. Entonces gritaba, impuro, impuro. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sentirían ustedes si van camino, digamos, van a la calle y se encuentran con unas personas que empiezan a gritar, impuro, impuro? ¿Qué harían ustedes? Ay, voy a saludarlos porque me están diciendo impuro. ¿Irían a hacer eso? Al contrario, ¿qué harían? Pues tratan de darle una vuelta, aunque se tarden más, pero con el propósito de no contagiarse. Ahora, ¿cómo se sentirían ustedes si tuviesen la lepra ustedes y ustedes mismos gritan, impuros, impuros? ¿Cómo se sentirían ustedes? Ay, hermanos, soy feliz siendo impuro. ¿Se sentirían felices? No, por eso realmente, mis hermanos, la lepra era una de las peores enfermedades que realmente dañaban a la persona física, mental, pero también espiritualmente. O sea, prácticamente podemos decir que la lepra vamos a asimilarla con el cáncer, ¿no? Cuando alguien está en fase terminal, o sea, porque una persona la daña física, una enfermedad la daña a la persona física, mental y espiritualmente. Aunque a veces cuando un enfermo, y lamentablemente cuando alguien está enfermo, es cuando trate más de buscar a Dios, y aparentemente, pero físicamente y mentalmente están mal. Por eso, mis hermanos, en esta noche, al hablar de la lepra, porque quiero hablar rápidamente de la lepra, hay un pasaje bíblico que relata una historia que quizá la han escuchado muchas veces, pero lamentablemente a veces cometemos el mismo error que estas personas. Acompáñenme por favor con sus Biblias, yendo al libro de Lucas, por favor, en el capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo número 11. Esta historia tiene muchas enseñanzas y mucha gente ha relacionado esta historia bíblica con el punto de vista de que todos estamos llenos de lepra espiritual, que estamos enfermos de pecado. Porque la lepra, la mayoría de los pastores, la mayoría de los predicadores, comparan la lepra con una enfermedad, como la enfermedad espiritual, y no está mal, está bien. Sin embargo, quiero que veamos en esta noche el punto, la esencia de la historia que relata el libro de Lucas, el doctor Lucas. Vamos a ver lo que aparece aquí y cuál es el sentido, cuál es el propósito por el cual está reflejada. Porque vuelvo a mencionar, no está mal como lo hacen a los predicadores que comparan la lepra con la vida espiritual. No está mal, pero quiero que veamos en esta noche cuál es la esencia de lo que aparece Lucas en el capítulo 17, versículo número 11. Dice la palabra de Dios. Lo tenemos todos, ¿verdad? Ok. De camino a Jerusalén, Jesús pasó ¿entre dónde? Entre Samaria y Galilea. ¿A dónde iba Jesús? A Jerusalén. Y dice que entre Samaria y Galilea pasó a una aldea, y dice en el versículo 12, al entrar en una aldea, dice el versículo 12, vinieron a su encuentro, ¿cuántos leprosos? Que se pararon desde cerca, dice que se pararon ¿desde dónde? Desde lejos. ¿Por qué desde lejos, mis hermanos? ¿Por qué desde lejos? Porque eran impuros. Y dice la palabra de Dios que cuando se enteraron que Jesús iba para Jerusalén, ellos aprovecharon y dice la palabra de Dios que desde lejos hicieron lo siguiente. Fíjense lo que hicieron. Versículo número 13. Y levantando la voz gritaron, Jesús, Maestro. ¿Qué cosa, mis hermanos? Ten misericordia ¿de qué? De nosotros. Mis hermanos, realmente la vida de estos hombres pues era totalmente
tan difícil que, Señor Jesucristo, ten compasión ¿de quién? De nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué les pidió que tuvieran esa compasión? ¿Porque querían ser sanados? Sí, ¿no? Querían ser sanados ¿cómo? Físicamente. Pero también querían ser sanados ¿cómo, mis hermanos? Espiritualmente y mentalmente. ¿Por qué mentalmente? Estaban aislados de la sociedad. Ni siquiera, imagínense que uno de esos leprosos tuviese familia y ni siquiera pudiese acercarse a la familia porque estaba lleno de lepra. No podía ver a su esposa. O sea, prácticamente estaban en un estado tan malo, tan degradante, que por eso le dijeron a Jesús, Señor, ten compasión. ¿De quién? Ten compasión de nosotros. Y dice la Biblia que se pararon ¿desde dónde? Desde lejos. Y sabe, es interesante ver, mis hermanos, ¿por qué Lucas registra esta historia? Porque a Jesús hubiera pasado directo, porque dice la Biblia, bueno, dicen los comentaristas bíblicos, que Jesús hubiera seguido su paso directo, sin pasar por esa aldea, y hubiera seguido su camino a Jerusalén, porque tenía que cumplir su misión en Jerusalén. O sea, no tenía que a fuerza pasar por esa aldea que estaba entre Samaria y Galilea. Sin embargo, él pasó, porque sabía lo que iba a pasar. Y fíjense lo que iba a pasar. Versículo número 14. Cuando Jesús los vio, les dijo, ¿qué les dijo? Id, mostraos ¿a quién? A los sacerdotes. Dice la Biblia en Levítico que una persona que por lo menos tuviese allí como que una hinchazón, imagínense un granito allí chiquillo, tenía esa persona a fuerzas de tener que ir con los sacerdotes con el propósito de que le dijeran, a ver, ¿qué es lo que tienen? Entonces dice Levítico capítulo número 13, que si veían que la piel estaba hundida y veían que se estaba cada día hundiendo más, tenían que hacer algo. Entonces el sacerdote los examinaba muy bien, incluso dice, si uno de los pelos donde estaba la herida se volviese blanco, pero no había ahí alguna evidencia de que tuviesen lepra, lo aislaban por 7 días. Después o sea, no tenía que regresar con su familia, 7 días fuera. 7 días, o sea, lo estaban examinando. Después de esos días, tenía que volver a regresar y si veía que la piel seguía igual, pues lo daban de alta o lo mandaban otra vez a otros 7 días fuera de la ciudad, los alejaban, o si no, si lo veían que veían que la piel ya se estaba hundiendo, dice la Biblia que los mandaban ya fuera de la sociedad junto con los demás leprosos con el propósito de que no contagiasen a nadie. Por eso, mis hermanos, dice la Biblia que cuando Jesús les dijo, vayan, muéstrense a qué, a los sacerdotes. Y la pregunta era, ¿estaban ellos ya sanos? No estaban sanos. Y fíjense, imagínense ustedes qué hubieran hecho. Señor, por favor, ten compasión de mí. No tengo dinero, Señor. No tengo dinero. Señor, ten compasión de mí. Mi familia ya no quiere venir a la iglesia. Señor, ten compasión de mí. Mis hijos ya no quieren saber nada de la iglesia. Me estoy muriendo espiritualmente, Señor. Y Jesús te dice, ve con los sacerdotes. ¿Qué dirían ustedes? Señor, pero es que yo te estoy pidiendo que me ayudes, no que me mandes con los sacerdotes. Te estoy acudiendo a ti. Eso es lo que hubieran contestado estos hombres. Señor, tenemos lepra, que estamos enfermos, Señor. ¿A qué vamos a ir con los sacerdotes? Queremos que tú nos sanes. Yo imagino que estos hombres, estos leprosos, porque dice la Biblia, que dice, vaya, se muestran los sacerdotes. Ellos imagino que habían escuchado que Jesús hacía milagros, habían escuchado que una mujer que tenía flujo de sangre en un momento, únicamente por tocar el manto del Señor, quedó sana. Habían escuchado eso, yo me imagino. Y que el Señor les dijese, vayan, muestras a los sacerdotes. Yo creo que fue algo de fe para ellos. ¿Por qué? Porque dice en el versículo número 14, y mientras ellos iban ¿a dónde? ¿A dónde iban ellos? Hacia los sacerdotes. ¿Qué pasó con ellos? Quedaron limpios. Quedaron limpios. Mis hermanos, ¿creyeron estos hombres? Sí creyeron. Creyeron y querían ser sanados física, mental y espiritualmente. Por eso que cuando Jesús les dijo, vayan con los sacerdotes, ellos obedecieron.
Pero fíjese, ese es únicamente, regularmente siempre llegamos hasta allí, en cuestión de que lo aplicamos. Ya se empieza a aplicar la enfermedad espiritual, de que únicamente por fe, y está bien. Pero quiero que vayamos a la segunda parte. Fíjense lo que dice en el versículo número 15. Entonces, uno de ellos, al verse sanado, volvió como, mis hermanos. ¿Cómo regresó? Señor, ¿qué pasó con él? ¿Glorificaba a quién? Dice la Biblia que estaba ¿cómo? ¿Cómo regresó? Alabando al Señor. Estaba agradecido. Y fíjense mis hermanos, que aquí este hombre nos da una evidencia de cómo deberíamos ser nosotros. De que cada vez que el Señor y cada día que el Señor nos permita la vida, a pesar de los problemas que podamos tener, como dijimos el día de ayer, ¿qué actitud debemos de tener, mis hermanos? ¿Un agradecimiento a quién? A Dios, alabando a Dios. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo número 16. Bueno, el 15 dice que a gran voz. O sea, no era de, ay, soy feliz, no. Él iba a gran voz alabando. Versículo 16. Y se postró a los pies de ¿quién? A los pies de Jesús y les dio las gracias. Y este era samaritano. Aquí viene lo más interesante, mis hermanos. ¿Por qué? ¿Quiénes eran las personas samaritanas? ¿Quiénes eran los samaritanos? Porque se acuerdan ustedes, por ejemplo, con Jesús, cuando él se encontró con una mujer que era samaritana, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia, ¿cómo que estás hablando con una mujer? Y aparte estás hablando con una mujer samaritana. También está la historia del hombre que bajaba, no recuerdo dónde bajaba, que iba hacia Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, y lo asaltaron, y dice la Biblia que el que le ayudó, ¿quién era? Un samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Porque dice la palabra de Dios, no sé, porque dice la Biblia que era samaritano, nunca dice que era judío, ¿quiénes eran los samaritanos? No se llevaban, pero ¿por qué no se llevaban? ¿Alguien recuerda un poquito de la historia? Les voy a decir, creo que ya funcionó esa bocina, creo, ¿verdad? Dice la Biblia que, ¿se acuerdan cuando el pueblo se dividió en dos? En el norte quedó Jeroboam y su capital era Samaria, correcto. Y los del sur era Jerusalén. Bueno, era el pueblo del sur y estaba Roboam como rey y su capitán pues era Jerusalén. Entonces, los primeros que se fueron al exilio, ¿quiénes fueron? ¿Los del norte o los del sur? Los del norte. Pero esos se fueron al exilio para nunca más regresar. ¿Y cuántas tribus habían en el norte? ¿Alguien recuerda la historia? Había 10 tribus y solamente 2 tribus en el sur, con Roboam. Entonces dice la Biblia que cuando vino el exilio, eso aparece en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, dice que cuando hubo el exilio, se fueron, Dios los dispersó por todas las naciones y ya nunca más regresaron. Sin embargo, lo que hizo el rey, no me acuerdo que era el rey de Siria, si no me equivoco, el rey de Siria lo que hizo es que como se habían quedado algunas personas ahí, gente ya grande, algunas gentes que estaban discapacitadas, se quedaron allí en Samaria y no salieron. Lo que hizo el rey de Siria, es que trajo diferentes personas de diferentes naciones y las llevó a Samaria. Y lo que pasó allí es que estos hombres, que eran de otra nación, se empezaron a relacionar con los judíos, con los del norte, se empezaron a relacionar y empezaron prácticamente a tener hijos que no eran bien vistos, o sea, nos decían eran hombres de pecado, así los veían. Incluso dice la Biblia que cuando este rey los llevó al exilio, cuando los llevó a Samaria, se empezaron a quejar y dijeron, ¿por qué no estás aquí? Porque dice la Biblia que Dios envió leones con el propósito de que se los comiesen porque no agradaban a Dios. Así relata la historia en el segundo libro de los Reyes. Entonces dice la Biblia que fue lo que hizo este rey, trae a diferentes personas de diferentes naciones, los lleva a Samaria, pero estos empiezan a unirse entre ellos y empiezan a producir personas, empiezan a hacer gente que no era de sangre judía,
sino era ya sangre mezclado de diferentes naciones con los judíos, bueno, con los del norte, con los del norte. Entonces, los samaritanos, producto de esta combinación, pues eran mal vistos por los del sur, por los judíos. ¿Por qué? Porque veían que esos hombres eran producto del pecado, eran idólatras, no temían a Dios y todo lo que podemos decir. Entonces, dice la Biblia que aquel leproso que regresó era samaritano. ¿Y por qué era samaritano, mis hermanos? Perdón, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué? Los comentaristas bíblicos llegan a la conclusión que los nueve leprosos que ni siquiera regresaron, pensaban que era su deber de Jesús sanarlos porque eran descendientes de Abraham. Entonces, pues ya me sanó, pues qué bueno, era su deber, porque venimos de la misma sangre. Entonces pensaron que era su deber de Jesús sanarlo. Pero por eso dice la Biblia, y lo deja bien en claro, que este hombre era ¿cómo? Era samaritano. Y fue el único que le dio gracias. ¿A quién? Le dijo, Señor, gracias porque me sanaste. Así le dijo, Señor. ¿Qué es lo que hizo? Dice la Biblia que se postró en tierra y le agradeció ¿a quién? A Jesús. Eso nos enseña algo, mis hermanos, y quiero darles la primera enseñanza en esta noche. Miren, a veces nosotros no somos agradecidos. Y a pesar de ser el pueblo de Dios, o a pesar de que tenemos a Dios como nuestro creador, como nuestro redentor, y lo reconocemos, a veces nos hace una costumbre que el Señor nos dé la vida. Pues ya me dio la vida, qué bueno, voy a continuar mis actividades. No, pues ya es bien tarde, me voy a levantar rápido porque si no se me hace tarde y voy a llegar. Y ni siquiera me acuerdo de orar, ni mucho menos de leer la Biblia. Porque pensamos que es el deber de ¿quién? De Dios que nos dé la vida porque somos sus hijos. ¿Y debería ser eso así, hermanos? No. Por eso la Biblia deja bien claro, que este hombre era samaritano. ¿Pertenecía al pueblo de Dios? No. ¿Era bien visto por los demás judíos? No. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de que no era bien visto, ni mucho menos por la gente, por eso él fue en una actitud de agradecimiento al Señor y se postró en tierra. Por eso, mis hermanos, recuerdo bien, y nunca se me va a olvidar, y vino a mi mente ahorita, en la universidad había una costumbre de que a las 8 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde sonaba ese canto Dulce Oración. Sí lo saben, ¿verdad? Sonaba únicamente el tono. Y mucha gente decía, es hora de entrada, porque decían, es a las 8 de la mañana, es la hora de entrada. Y decían, a las 12 es la hora de la salida. Los muchachos lo relacionaban así. Sin embargo, ese no era el propósito. El propósito era de que a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde, los hermanos, los jóvenes, se postraran de rodillas y por lo menos elevaran una oración a Dios. Entonces, fíjense, eran las 6 de la tarde, sonaba la música y decían, ya abrió el comedor, vámonos. Nunca pasaba en la mente la oración. Las 8 de la mañana, lo escuchaban el sonido, vámonos. Si llegamos tarde nos van a poner retraso en nuestro trabajo. O sea, prácticamente vivían y escuchaban la música y está en el mero campus, hay unas bocinas. Y la escuchaban allí cerca y únicamente decían, es hora de esto, es hora de aquello. Nunca pensaban, es hora de la oración. Sin embargo, en una ocasión que fuimos a cenar, era una noche de sábado, me encontré con una gente ya grande de edad, estaban cenando. Y nos empezó a decir, no, pues nosotros no somos adventistas, no profesamos religión alguna, somos católicos, pero fíjese, me dijo, un doctor nos dijo que a las 8, a las 12 y a las 6 de la tarde, cuando escuchemos esa música, los de la universidad se ponen a orar. Así me dijo. Nosotros sabemos que esa hora se ponen a orar los de la universidad, y es por eso que nosotros no sabemos orar bien, pero a las 8 que escuchamos la música, a las 12 no estamos porque estamos en el trabajo, pero a las 8 que escuchamos la música, nos postramos de rodillas para orar con Dios, para platicar con Dios. Y yo me quedé. Y yo dije, sentí un cachetadón, ¿no? Porque dije, la gente de afuera hace lo que el pueblo de Dios no hace. Por eso dice la Biblia
que este samaritano fue el único que le dio, que regresó a darle las gracias al Señor, y este era samaritano. Y fíjense lo que sigue diciendo, versículo número 17. Entonces Jesús preguntó, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Los otros 9, ¿dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviera a dar gracias a Dios, sino solamente ¿quién? Este extranjero. Entonces, mis hermanos, yo les quiero decir algo en esta noche. No cometamos el mismo error. Porque a veces, mis hermanos, y bien lo recordé el día de hoy, cuando fue el 19 de septiembre, todo el mundo tratando de ayudar, ¿no? Ayudaban, nos tocó ver allá en San Gregorio, pertenece allá a la delegación de Xochimilco, que fue una de las partes más afectadas, y solamente habían 2 carriles para llegar dicen San Gregorio. La gente no importaba que caminara porque el tránsito se detuvo, no había más paso. La gente caminaba, llevaba sus botellas, llevaba tortas, llevaba todo lo que pudieran para ayudar a la gente. Pero pregúntense ustedes, ¿serán que siguen haciendo lo mismo lo mismo que hace casi 3 meses? No. Y hay mucha gente, por ejemplo, allí en el multifamiliar de Tlalpan, que está allí, igual ese mismo día, los mismos días la iglesia incluso fue a ayudamos a sacar escombros, y la gente estaba allí, se les ayudaba. Y hoy en día ya, el tránsito sigue normal, la gente sigue viviendo todavía en carpas, está pasando fríos, imagínense cómo está el frío ahorita. Pero a la gente se le olvidó. ¿Por qué? Porque al ser humano se le olvida todo, mis hermanos. Se les olvida a todos. Cuando tenemos una enfermedad, ahí estamos, de rodillas, ¿o no? Pero cuando estamos bien, es el deber del Señor que me dé vida. Es el deber del Señor que me dé salud. Cometemos el mismo error, hermanos. Cometemos el mismo error que los demás leprosos. Incluso puede ser que nosotros estemos aquí en la iglesia, pero puede ser que mucha gente que no es adventista le esté dando gracias a Dios, por lo menos por la vida que le permite o por cómo estén. Y a nosotros se nos olvida. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 18, vuelvo a decir, no hubo quien volviera, ¿qué cosa? A dar gloria a Dios, sino solamente ¿quién? Sino solamente este extranjero. Por eso, mis hermanos, yo les pregunto, ¿por qué este hombre, el samaritano, volvió a darle las gracias al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué volvió a darle las gracias al Señor, mis hermanos? ¿Por qué volvió? Aparte que por su vez, ¿por qué, mis hermanos? Estaba limpio, era una nueva persona. Fíjense por qué, mis hermanos, por esa misma razón. ¿Por qué? Porque fue transformado. ¿Fue transformado físicamente? Sí. ¿Fue transformado moralmente? Sí. Regresó él, imagino que se le subió la autoestima, fue a ver a su familia, o sea, Dios lo sanó física y mentalmente. ¿Y lo sanó espiritualmente? No lo sanó espiritualmente. Fíjense por qué. Versículo 19. Cuando él regresó, fíjense lo que le dijo, y le dijo, levántate y vete. ¿Tu fe qué cosa? Te ha salvado. Y ahí fue cuando le dio la salud espiritual. ¿Él buscaba la salvación, mis hermanos? ¿La buscaba? No buscaba la salvación. ¿Qué buscaba él? Su sanación, su sanidad física, mental. Sin embargo, por su fe, ¿Dios qué cosa? Lo salvó. Por eso, mis hermanos, en esta noche, vuelvo a mencionar, no seamos como los demás leprosos. No seamos como los demás leprosos, que pensamos, pues ya está bien, yo soy cristiano, leo la Biblia todos los días, y ya está bien. Se me hace una monotonía, porque realmente a veces caemos en una monotonía. Dice la hermana White que es una monotonía muerta y sin vida. Incluso puede ser que no lo hagamos con Dios, puede ser que lo hagamos con Dios, pero ¿saben cómo también se va a reflejar? En casa. ¿Quién es la última que se duerme? ¿Quién, hermana? La mamá. ¿Quién es la primera que se levanta? ¿Y cuántas veces le damos las gracias a nuestras madres?
Pensamos que es la obligación de mamá que me lave la ropa. Pensamos que es la obligación de mamá que prepare la comida. Pensamos que es obligación de mamá que limpie la casa. ¿O no? Jóvenes, por eso se queda en casa. Y a veces ni siquiera las gracias le damos por la comida que hace. O ni siquiera a veces le dan las gracias, mamá, que pases muy buena noche. Un beso. Descansa, mami. Gracias por lo que hiciste el día de hoy. Imagínense, hermanos, si eso lo hacemos con nuestros padres, igual para los padres, para que no se sientan. Si a veces también suele suceder con los papás. Ahora, ¿qué puede pasar con Dios, mis hermanos? Con nuestra relación íntima con Dios. Por eso, mis hermanos, en verdad, necesitamos, ¿qué cosa? Ser transformados. ¿Para qué cosa, mis hermanos? Para ser agradecidos. Entonces, quiero que apliquemos en esta noche dos cosas, mis hermanos. Dos cosas. Número uno, sean agradecidos con Dios. ¿Cuántas veces? Siempre. Y nunca pensemos que es obligación. Ya está bien, no importa. Señor, al rato te busco. Ya en la noche llegas a la casa y te da flojera, te dio sueño, estás muy cansado y te vas a dormir. Y la Biblia ni siquiera hoy leíste. Entonces, mis hermanos, no seamos conformistas espiritualmente, sino seamos agradecidos. Número dos, con nuestros familiares, mis hermanos. Con papá, con mamá, incluso con nuestros hermanos. Seamos agradecidos. Y realmente, hermanos, si eso lo aprenden ustedes a aplicar en su vida, van a vivir una vida totalmente transformada, pero sobre todo, Dios los va a salvar. Incluso para los casados también va lo mismo, también para los casados. No crean que su esposa es la que tiene que hacer todo. Y si lo hace, y porque ustedes trabajan, por lo menos gracias porque hiciste esto. Y las esposas, gracias porque me estás dando el dinero para esto. Seamos agradecidos mutuamente. Y realmente, mis hermanos, Dios nos va a sanar física, mental, pero sobre todo espiritualmente. Quiero terminar con los siguientes versículos. Acompáñenme por favor con sus Biblias en Colosenses. Acompáñenme por favor en Colosenses. Colosenses en el capítulo número 3, versículo número 15. Colosenses 3:15. ¿Qué dice? ¿Alguien le gusta la lectura, por favor? Colosenses 3:15. Adelante. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Y ser qué cosa, mis hermanos? Agradecidos. Sean agradecidos. Y vamos a Salmo 50. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50. Fíjense, porque Dios demanda gratitud. Y fíjense por qué. Salmo 50, versículo 23. Salmo 50, versículo 23. Si alguien lo tiene, por favor, léele lectura, por favor. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salud de Dios. Correcto. Fíjense lo que dice mi versión. El que sacrifica acción de gracias, ¿qué cosa, mis hermanos? Me honra. Entonces, ¿Dios demanda gratitud, mis hermanos? Sí, demanda gratitud. Entonces, mis hermanos, por favor, en esta noche, seamos agradecidos ¿con quién? Con Dios, pero también ¿con quién? Con toda la gente que nos rodea, todo nuestro prójimo. Y verán que va a haber una salud física, mental, pero sobre todo una salud espiritual. ¿Habrá alguien en esta noche que le gustaría agradecer a Dios, o en especial a su esposa, a su madre, a alguien? ¿Habrá alguien? Quiero, antes de que si alguien quiera agradecer, ¿habrá alguien que quiera agradecerle a su esposa, a su mamá, a su hijo, no sé, que quiera pasar aquí enfrente, a hacerlo público, si alguien lo quiere desear hacer, agradecer a alguien en especial de los que están aquí, antes de orar? ¿Habrá alguien que quiera agradecerle a alguien en especial de los que están aquí, incluso un miembro de iglesia, el diácono incluso, que no crean que es su deber, que tiene que tener abierta la puerta? También es una forma de agradecerle. ¿Habrá alguien en esta noche que quiera agradecer a alguien en especial aquí enfrente? Si es así, pase por favor, antes de que yo ore. Viene la hermana. Buenas noches, hermanos. Bueno, pues yo quiero darle las gracias principalmente a Dios que nos permite estar aquí, y darle las gracias también a mi mamá por la vida que me dio, por todas sus enseñanzas, por todo el apoyo que me ha dado, por todas las cosas
que yo nunca le he dicho gracias a ella, nunca. Esta es la primera vez que le estoy dando las gracias por todas las cosas maravillosas que ha hecho por mí y por todos mis hermanos. Gracias también, pastor, por todas las enseñanzas que nos ha dado, que el Espíritu Santo se ha posado en usted para darnos todas estas palabras de amor. Muchas gracias. Gracias a Dios. Hermana, no se vaya, no se me vaya. ¿Le costó? Poquito. Poquito, sí. ¿Se siente bien? Muy bien. Así debería ser, ¿no creen, hermanos? No nos cuesta, y si nos cuesta poquito, venzamos el orgullo, que nos vamos a sentir bien, física, mental, pero sobre todo, espiritualmente. Venga, hermana, por favor. Vamos a colocarnos todos en pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque eres un Dios maravilloso. Eres un Dios que tanto nos ama, que a pesar de que somos desobedientes, somos hijos ingratos, somos hijos desobedientes, desagradecidos, te dignas en amarnos, Señor. No lo merecemos, Padre. Ni mucho menos merecemos que hayas enviado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros, porque a veces vivimos una vida sin tenerte en cuenta, o vivimos una vida como si tú no existieses. Pero queremos pedirte que nos perdones en esta noche, y que la sangre de tu Hijo Jesucristo nos limpie de todo pecado, Señor, para que seamos agradecidos, para que seamos transformados, pero sobre todo, Señor, para que seamos agradecidos con todos nuestros seres queridos, nuestros padres, nuestros hermanos, quizá nuestros abuelos, nuestros esposos, esposas, que seamos agradecidos, Señor, y que en nosotros haya paz, tranquilidad, que solamente tú puedes dar. Así que no permitas que el enemigo trabaje, Señor. Permite que podamos vencer ese orgullo, esas ganas de ser desagradecidos, Señor, que podamos dejar ese mal hábito y que podamos honrarte siempre. Porque tu palabra dice que cuando nosotros te ofrecemos acción de gracias o cuando somos agradecidos, te estamos honrando. Y en esta noche queremos honrarte con nuestras vidas, Señor. Transfórmanos, Padre, transfórmanos y haznos conforme a tu Hijo Jesucristo en cuestión de su carácter. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo venga y haga lo que tenga que hacer para que seamos totalmente transformados y cuando vengas en la nube de los cielos, estemos contigo en la patria celestial. Es nuestro anhelo y nuestro deseo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A la persona que tienes a un lado, dile que el Señor te bendiga, dale un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga. Los esperamos mañana en punto de las 7 de la noche para seguir siendo transformados por la palabra del Señor. Amén.